Naturaleza con Vos, un podcast de la iniciativa Adaptación Climática, parte del portafolio ambiental de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID. Surge del deseo de explorar y comprender la relación entre el ser humano y el medio ambiente. Profundiza con nosotros la importancia de conservar la naturaleza y su impacto positivo en nuestro diario vivir. En cada episodio descubriremos soluciones sostenibles para la adaptación y mitigación del cambio climático. Compartiremos historias inspiradoras y te motivaremos a preservar nuestro hogar común. En el año 2020 estábamos comenzando con nuestro negocio. En un principio pues estábamos usándolo como balneario solamente. Y para esas fechas de noviembre, entonces entró primero el huracán ETA, luego entró el huracán Iota y luego una tercera semana después cayó unas tormentas muy fuertes también que terminaron de dañar lo que era nuestros ríos, nuestras pozas naturales. Tenemos una que actualmente tiene aproximadamente 6 metros de profundidad y quedó aterrada. Lo mismo las otras. Así que tuvimos que cerrar el negocio por un par de meses mientras la naturaleza hacía su trabajo y volvía a limpiar nuevamente y a hacer las pozas que estaban anteriormente. También tuvimos muchos problemas porque los huracanes trajeron fuertes vientos, botaron muchos árboles. Entonces tocó limpiar el lugar, que en realidad estaba muy cargado de ramas, hojas, troncos. El río también dejó muchos troncos en muchas partes que tuvimos la necesidad de limpiar también. Fueron tiempos difíciles, gracias a Dios no hubo pérdidas humanas, solo materiales. Buen día, bienvenidos a nuestro podcast Naturaleza con Vos. Yo soy Luis Guardiola de Adaptación Climática y el día de hoy en este podcast nos acompaña Andrés Serler y Luis Ortega. Como nos comentaba el empresario de Omoa que acabamos de escuchar ahora, el rubro turístico es uno de los más afectados por los efectos negativos del cambio climático. Ya sea cuando es tiempo de sequía, cuando hay una temporada lluviosa más fuerte de lo normal o cuando hay eventos extremos como el que acabamos de escuchar ahorita justamente. Y el sector turístico es especialmente vulnerable y afectado por las condiciones climáticas al mismo tiempo que es uno de los rubros más importantes como fuente de ingreso o medios de vida para la población hondureña. Hola Luis, gracias por la invitación, gracias a USAID por habernos tomado en cuenta y sobre todo con su proyecto de adaptación climática, porque hablar de turismo es precisamente hablar de las fuentes de ingreso de los que nos están viendo, pero sobre todo hablar de las fuentes de ingreso de las personas que de repente ni siquiera tienen la posibilidad de poder estar visualizando un teléfono porque se encuentran buscando un empleo en ese país. Adaptación climática precisamente para nosotros es esa palabra que tenemos que tener enfrente en la parte de la empresa turística. Y como tú ya lo decías ahorita, este tema de turismo, de la vulnerabilidad que tiene y cuánto de esto nos afecta específicamente a estas empresas turísticas, pues ha hecho que, como lo escuchaba, a este empresario de Omoa, que es al final un colega nuestro, que ha sufrido los efectos del cambio climático y ha sufrido los eventos extremos como lo estamos viendo, pues lo único que nos deja de este sentido es cuán nosotros somos vulnerables a lo que puede pasarnos en el futuro, cuánto ya nos ha pasado y cuánto seguimos luchando para que que es un rubro tan lindo, que es tan precioso, pues pueda sobrevivir, pueda subsistir, pero sobre todo pueda darle la oportunidad a los hondureños para quedarse en Honduras y querer seguir trabajando por nuestro país, que es lo que hemos hecho. Gracias, Andrés. Luis. Muchas gracias, Luis. Un placer estar hoy aquí con vos y de igual manera con Andrés Serler en representación de Canatur, en representación de nuestro sector privado de Honduras y sobre todo abordando un tema que es de mucha importancia para todo el sector, para todo el país. Y creo que hoy vamos a conocer un poco más de esa vulnerabilidad que tenemos como país y de todo lo que como sector, como bien lo decían ustedes, es uno de los sectores económicos principales que tenemos en el país y por ende tenemos que tener algunas consideraciones en cuenta justamente al momento de desarrollar productos turísticos como estamos haciendo actualmente y de igual manera como sector privado. Creo que se está empezando a responsabilizar el sector privado implementando diferentes acciones y que va a ser muy importante conocerlas.
Gracias a los dos por acompañarnos nuevamente. Bien, hemos estado abordando en esta serie de podcasts cómo el cambio climático está afectando diferentes sectores económicos del país y el día de hoy vamos a hablar del sector de turismo, justamente. Entonces, vamos a platicar cómo el cambio climático afecta los actores, los beneficiados, los medios de vida más importantes del sector turismo, qué medidas se pueden tomar tanto de la población general como de los empresarios de turismo. Entonces, hablando de empresarios, quería preguntarle a Andrés ahorita, ¿de qué manera se percibe que el cambio climático puede afectar el rubro del turismo como una actividad económica? Mira, es bien importante porque cuando hay temas de cambio climático, nosotros podemos compararlo específicamente nada más cuando pasa un COVID. Eso en la mente nuestra como empresarios está muy marcada porque cuando pasa un huracán y destruye completamente una región turística del país, cuando viene un proceso de sequía y nos deja sin medios de poder dotar de agua a las empresas turísticas, cuando nosotros tenemos cambios extremos en la biodiversidad de las zonas o tenemos de repente quemas que se generan o presencia de humo, como lo vimos de hecho este año en la temporada seca, pues lo que nos está diciendo es que tenemos una vulnerabilidad tan grande que nos cierra el ingreso de turistas y nos baja ese tema de la visitación, sobre todo porque aquí hay dos espacios y dos momentos que se ven en el tema de turismo. Número uno es cuando nosotros vemos la visitación nacional, cuando un turista nacional decide ir a un lugar turístico de Honduras y en ese lugar turístico de Honduras pues definitivamente anda buscando ese refugio de paz, de lo bonito, de la cultura, y se encuentra con que lo que se está encontrando es una zona desértica, que no es absolutamente nada a lo que ya estaba parecido o a lo que sus abuelos o las personas anteriormente le habían contado sobre lo que tenía. Y la otra situación es que es un turista que de repente también decide no estar en su país o no quedarse en su país haciendo turismo, sino busca otras alternativas en otros lugares para poder ir a hacer turismo precisamente por temas de calor. Porque dices tú, yo me quedo en verano aquí y de repente la temperatura en una zona del país llega a 45, 50 grados centígrados. Entonces, una persona que no quiere o que no puede estar con padecimientos cardíacos, con padecimientos de base, que simplemente decide mejor salir de Honduras y buscar otro espacio donde poder disfrutar de ese turismo. Además de ello, tenemos un problema muy grave que también viene relacionado con los temas de clima, porque no es solamente cuántas personas nos visitan, cuánta gente viene del extranjero que de repente viene precisamente por el turismo de naturaleza, por eso que Honduras oferta específicamente y que la empresa turística ha trabajado tanto para hacerlo. Y ese preciso instante cuando tú vienes y es el choque de un turista extranjero que dice voy a un paraíso natural, que es Honduras, y se encuentra con que ese paraíso natural fue devastado por un huracán, con que, como lo decía ese empresario de moda, de repente rompieron todas nuestras pozas y toda esa maravilla que él había construido durante años, que aparece en las fotografías de su hotel y que definitivamente no lo puedes reconstruir de un día al otro, porque la naturaleza no te permite la reconstrucción de un día a otro. Entonces esto afecta específicamente también ese flujo de turistas y ese ingreso que tú puedes cobrar por esos turistas. Y lo vemos desde otro punto de vista que para nosotros es importante dentro de la cadena del empresariado, y es todo el tema de la cadena productiva. Turismo tiene una ventaja y tiene una desventaja, depende desde el punto de vista que lo veas. Turismo es transversal en la economía y esto ayuda de que si tú tienes crecimientos económicos rápidos dentro de turismo, hablamos de números reales, dentro de los últimos años, después de COVID, turismo ha empezado desde tener su participación en la parte económica del país, desde el 8% del Producto Interno Bruto que este país genera, ¿verdad?, que Honduras genera como tal, hasta llegar ahorita a una proyección de casi el 11% del Producto Interno Bruto. Y esto es, cuando uno analiza y ve cómo las economías se mueven en el mundo, uno dice, ¿cómo es posible que un tercer empresario o grupos de empresas que están generando y que pasan casi desapercibidos dentro del país aporten tanto a la economía nacional? ¿Ven? Precisamente es por eso, porque hay una oportunidad tan grande de poder hacer que en esa transversalidad de la economía se gire o gire mucho más rápido de lo que se pueda girar en otros aspectos como agricultura, que tarda un poco más porque hay que adaptar mucho más los espacios, o de repente como podemos hacerlo cuando tienes que hacer construcciones o preparación de naves textiles para que empiecen esos procesos productivos y puedan tener ese peso, o en el tema del sector café, el sector camaronero, que ya vemos cómo de repente le ha afectado no solamente el tema de cambio climático, sino que también ha afectado de repente el tema de políticas públicas sobre el tema de manejo de exportaciones. Entonces, este es un momento específico cuando ya ves esa transversalidad económica de turismo,
cómo realmente se afecta como fue en COVID, se afecta una de sus bases principales. Entonces lo que tenemos es que hay una afectación general a toda la economía del país. Y vamos a poner un ejemplo. Cuando viene periodos de huracanes y tenemos estos problemas tan graves en la zona del litoral atlántico del país y en la parte de la zona insular, lo que empezamos a ver es un problema de suministro específicamente de la zona insular hacia la zona central de productos básicos que tenemos que ver que son parte de la dieta y dentro de la oferta gastronómica que tiene el país. Y la segunda es que también vemos cómo toda la cadena de producción de la zona central que de repente es aprovechada por esa zona de turismo donde se consume tanto producto, pues simplemente deja de vender y eso retrasa y ralentiza todos los procesos de economía que tenemos de producción en la zona central. Entonces, al final, cuando ves, tenemos dos choques, solamente por un evento climático. Tenemos dos choques, uno donde deja de consumir y el otro que deja de producir y afecta al final al general de la población. Y eso es lo que a veces las personas no entendemos, que cuando hay un evento climático o cuando hay cambios en el clima y no cuidamos el clima precisamente, es cuando tenemos estos trastornos enormes en la economía, como lo estamos viendo ahora. Y a eso yo le agregaría de que el turismo requiere de muchos servicios ecosistémicos que también están siendo dañados por el cambio climático, como por ejemplo la provisión de agua, el estado de los ecosistemas como tal, la provisión de comida. Y algo importante que tenemos que recordar, que en nuestro país dependemos, partiendo de esto que mencionabas, Guardiola, dependemos en gran manera de las áreas protegidas para ofertar turismo. De hecho, la gran mayoría de la oferta turística del país está vinculada a áreas protegidas. Eso incluye a la zona insular, sin incluir todo lo que tenemos en la zona central. Entonces, por eso la importancia de entender los servicios ecosistémicos ligándolos al sector turismo, porque solo hablando de un servicio ecosistémico como agua, si no tienes agua, no podemos vender turismo. Energía. Sin incluir el tema de energía, sin incluir el tema paisajístico también, que como país nos vendemos naturalmente, con muchos recursos naturales y atractivos naturales. Eso es lo que tenemos. Entonces, una vez afectadas las áreas protegidas y este pilar principal, se ve afectado todo el país. También, partiendo de esto que mencionaba Andrés, recordemos la cantidad de empresas que tenemos en el sector. Son cerca de 6,000... Más o menos, más de 6,000 empresas formales en el país. Formales, y la cantidad de empleos que generamos, que andan cerca de los 300,000. 300,000 empleos formales, más de casi 500,000 de empleos indirectos. Correcto. Entonces, sí, definitivamente los efectos del cambio climático a un sector de esta magnitud sí nos afecta a nivel país. Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy claro. Ahora, Luis, ¿cuáles son los destinos turísticos en Honduras que son más afectados por los cambios, por ejemplo, en la temperatura, en la precipitación o por los eventos extremos? Bueno, creo que como país, realmente a nivel general somos altamente vulnerables. Sin embargo, pues hablando netamente de nuestros principales polos turísticos, el tema Roatán, por ejemplo, todo lo que son insular, Roatán, Guanaja, Utila, Cayos Cochinos, son altamente vulnerables por todo el tema de aumento en el nivel del mar. Por ejemplo, tenemos destinos como Roatán, que muchas de las áreas se está perdiendo playa. Entonces, de igual manera en todo lo que es la costa atlántica, la zona sur también, incluso destinos como Copán Ruinas. Y ahí te acabo de mencionar fácilmente 4 polos principales que tenemos a nivel nacional y que nos sirven para internacionalmente, no solo nacionalmente, vendernos como un país interesante. Entonces, son destinos que por el tipo de producto turístico que han ofertado por años son altamente vulnerables, y lo hemos visto a través de los impactos. Por ejemplo, lo que mencionaba el empresario de Moa, el tema de lluvias o el tema de altas temperaturas. Quizás tenemos menos lluvias, pero son mucho más intensas. Entonces, detalles de ese tipo vuelven mucho más vulnerables a estos destinos, que son los que, como te digo, nos permiten tener nuestra bandera en alto, no solo nacionalmente, sino internacionalmente. No, y tomemos en cuenta algo que hay que ver con ese tema de dónde están esos polos de desarrollo turístico y esos polos de interés. Porque decías muy claro, es pérdida de playas. Bien, tenemos nuestras construcciones. Lamentablemente antes no había habido nadie que nos hiciera un estudio de vulnerabilidad climática en ese país, y encontramos ahora empresarios que empezaron a construir sin tener la oportunidad de repente de saber hasta dónde iba a verse afectado. Pero no solamente ese es un problema, sino es
¿cuándo es nuestra temporada ahora de turismo dedicado para esos polos de atracción turística? ¿Por qué? Porque nos encontramos en una temporada, ejemplo, donde deberíamos de tener lluvias permanentes y había un sistema de invierno que debería de estar aquí y vimos que hubo una ausencia completa de invierno en este año. ¿Cómo lo vemos puntualmente todos los años? Hace 10, 15 años de repente. Pues. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando yo decido ser un turista y decido ir a visitar a Honduras porque vengo de Utah, ejemplo, y quiero específicamente quedarme en una zona cálida, que no tenga lluvia, que sea muy atractivo su mar para poder estar, y me encuentro con que no. En ese momento lo que ahora tengo es lluvia, tengo huracanes que andan rondando, o de repente simplemente me encuentro al lado contrario. Yo vengo a una zona donde debería de haber humedad, debería de haber un clima muy tranquilo, y lo que me encuentro es una zona seca, sin agua, y donde toda la población pues solamente está sufriendo los embates de polvo del Sahara y de todo aquello que ahora vemos que nos está afectando y que no entendemos cómo lidiar con ello. Y como te mencionaba, hace poco estaba viendo unas imágenes y fue bastante alarmante porque es, como te digo, territorios que no solo nacionalmente, sino que internacionalmente son muy atractivos. Era una fotografía de West Bay, en Roatán, muy cerca de lo que es Bananarrana, es que es uno de los principales centros de buceo para internacionales, sobre todo. Y cada vez, o sea, la playa, el mar está entrando al centro de buceo. Entonces, eso no estaba así antes. Y igual pasa en playas como Trujillo o Moa, que lo ves muy marcado. Creo que de las pocas que no se ve tan marcado podría ser Tela, pero en la zona sur también ves ese mismo problema. Entonces, y de hecho cuando hay marejadas, bueno, hay muchos territorios que ya no pueden ser ni habitables o no pueden tener ni sus restaurantes o sus hoteles porque ya el nivel llegó a lo máximo. Entonces, y con estos estudios de vulnerabilidad climática que se han desarrollado con el apoyo del proyecto, creo que ahí también vemos muy marcados esos análisis, porque hay cifras, hay estadísticas de cómo estábamos en otros años, cómo estamos ahora. Entonces, sí, es bastante alarmante y creo que ahí viene la responsabilidad no solo del sector privado, también de turistas, como turistas, saber qué podemos hacer, qué no debemos hacer y diversificar, sobre todo diversificarnos como país turísticamente hablando. Una pregunta capciosa. ¿Qué tanto conocen y qué tan preparada está la población con respecto a estos impactos? Quiero oírlo primero de la población en general, pero también desde el punto de vista de los empresarios. Fíjate que yo considero que somos un poco más conscientes porque ya nos está afectando más a nivel general. Creo que estamos un poco más asustados y creo que todas estas campañas que se han desarrollado, proyectos como el nuestro incluso, que es una de nuestras misiones, el poder proyectar toda esa afectación que estamos teniendo como país. Y sin incluir eso, el simple hecho de pensar en nuestro país, cada vez el tema del agua es más complicado. O sea, tener agua potable en nuestras casas es más complicado. El tema energético, el tema de desechos sólidos, o sea, es una serie de problemas que ya sumados decimos, ok, no, esto sí es serio. El tema de los, como te mencionaba, llueve una hora y se inunda toda la ciudad. Entonces, destinos como La Ceiba, por ejemplo, tenemos muy marcado ese problema. La Ceiba no puede llover por más de 20 minutos porque se inunda, ¿me entiendes? Entonces, sí creo que como población en general somos mucho más conscientes, creo que como sector también incluso, yo estoy muy sorprendido y bastante agradecido incluso porque tenemos un gobierno en el que tienen una unidad, por ejemplo, en Secretaría de Turismo tienen una unidad que trabaja específicamente con cambio climático. ¿Entendés? Entonces eso también son como cosas buenas que están pasando, cosas positivas, porque sí necesitamos trabajar en equipo para esta problemática. Y como sector privado también, creo que Andrés lo puede ampliar y profundizar más, pero creo que las empresas cada vez están más conscientes de que tenemos que hacer cambios, cada vez más conscientes de esa gestión interna como empresas a nivel ambiental, porque aquí viene un tema, o sea, el problema ya lo tenemos. Es ver también cómo somos resilientes ante esos problemas, cómo nos adaptamos y podemos empezar a hacer acciones que contribuyan a esa resiliencia. No, es que precisamente ahí está la palabra clave, adaptación. Nosotros ya sabemos que nosotros no podemos hacer absolutamente nada alrededor para detener esto, ni para lograr de que los efectos puntuales del cambio climático vayan a pegar a nuestro país.
Pero también no nos podemos quedar de brazos cruzados, Luis. O sea, es simplemente algo que nos tiene que ir llevando a la adaptación. De hecho, el cómo pensar nuestra oferta turística en el país es algo importante. ¿Por qué? Porque hemos estado acostumbrados a que creemos que la única oferta turística de Honduras es el sol y la playa. Si bien es cierto, tenemos las mejores playas y el mejor destino de todo el Caribe, que es Roatán, Utila y Guanaja, pero también tenemos un problema grave a un paso muy corto, y eso es cuán realmente estos destinos se habían preparado para lo que iba a pasar. Exacto. Entonces, cuando vemos espacios donde nosotros podemos ya entender lo que nos está pasando, a veces lamentablemente tenemos dos formas de actuar. Número uno es ser egoístas y proteger mi inversión como tal, y protejo mi inversión colocando rompeolas en las playas, o protejo mi inversión captando el agua que de repente tiene que ser parte de una comunidad. Al final lo que nosotros necesitamos es empresarios que ya estén conscientes, pero no solamente conscientes, sino que estén capacitados. ¿Y por qué es importante la capacitación? Porque yo puedo preocuparme mucho por no tener agua. Puedo preocuparme mucho por ver cómo la basura circula por alrededor de mi empresa, pero si no sé hacer absolutamente nada por ella, entonces simplemente me voy a quedar como un espectador más. Y eso es lo que el sector privado no lo va a hacer, sino que el sector privado ahora es un actor más para poder solucionar el problema, que eso no es un problema del gobierno, sino que es un problema de todos. Y solo para complementar, creo, a esto que menciona Andrés, creo que es... también creo que como proyecto y como país nos alegra mucho el poder ver esta coordinación, estas agendas compartidas entre actores del sector público con sector privado, porque como te digo, realmente eso es lo que le va a dar fuerza y sostenibilidad a todas las acciones que hagamos en conjunto, porque si no, el problema va a estar ahí latente, pero si no nos unimos, si no trabajamos en conjunto, es mucho más complicado, es mucho más difícil. Entonces, de repente, ver actores como un ICF trabajando muy fuerte con CERNA, trabajando en una agenda compartida con el IHT y que esa agenda esté vinculada con el sector privado, creo que realmente eso es lo que ocupamos como país, y justamente ya no podemos, justamente porque ya no podemos trabajar de maneras aisladas, tenemos que trabajar en conjunto y de manera integral. Y en seguimiento a esa misma línea de acción, ¿qué está haciendo actualmente la empresa privada Canatur, sus agremiados, con el gobierno para ayudar a fortalecer la capacidad adaptativa del sector turismo? Mira, hay una buena relación, lo primero que debe de existir, pero además de ello, por ley, el gobierno y el sector privado están unidos a través del Consejo Nacional de Turismo. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros discutimos esos temas? Específicamente, es primero que hay que generar una estrategia de turismo sostenible, porque no vamos a poder hacer absolutamente nada si esto no se da. Entonces, el planteamiento que se ha brindado es que precisamente, tanto con el proyecto de adaptación climática como dentro del mismo eje del Consejo Nacional, pues lo que se está haciendo es haciendo discusiones específicas de dónde colocar correctamente los recursos, qué es lo que se debe de hacer en el planeamiento, hacia dónde tenemos que ver todos los aspectos relativos, pero no solamente nos quedamos a nivel del Consejo Nacional de Turismo, sino que también estamos ya viendo temas con el Consejo Nacional de Inversiones, porque también tenemos que tener algún tipo de medidas en las cuales podemos hablarle al empresario que viene a hacer inversiones, que hay que comprender un poco de esto. El sector turístico nacional no es específicamente un sector turístico que viene por las grandes cadenas que están en el extranjero y que han venido a colocar, como en Cancún o como en otros lugares, los grandes desarrollos hoteleros o los desarrollos turísticos. Estamos hablando de casi un 90% de la empresa privada turística del país que es micro, pequeña y mediana. Y cuando hablamos del micro, pequeña y mediana, dentro de esto en turismo no es aquel que solamente tiene porque tiene 10 empleados. Probablemente tiene 10 empleados, pero su inversión puede ser arriba de 10 millones de lempiras. Entonces, cuando catalogamos como tal a la empresa turística y qué se debe de hacer con ellas, tenemos que darle muy bien cómo debería de estar generando sus inversiones, hacia dónde debería de estar apuntando en temas de ejemplos, baja en los consumos, de sus impactos que tengan o de las cosas que se estén realizando que al final les ayude a atraer turistas, pero que a la vez les ayude a minimizar los impactos que están generando en el ambiente. Entonces, con el gobierno, otra de las acciones que se están realizando que son puntuales precisamente es
participando en las discusiones, ejemplo, para el cálculo de huella de carbono. Eso va a ser una ley, en la ley de cambio climático, va a estar establecida ahí, y hay que comprender que nosotros somos un sector, al igual que el sector de agricultura, somos altamente vulnerables, pero a la vez de altamente vulnerables también requieren de los incentivos específicos para poder agarrar la oportunidad de atraer más inversiones, de atraer más fuentes de empleo, de atraer un dinamismo económico rápido, pero con las medidas que le puedan garantizar el gobierno, que esto debe ser una empresa privada que va a ayudarle a salir a los hondureños de la pobreza, y no una empresa privada como sucede en algunos otros casos, donde solamente viene, se instala, causa el daño y se va. Entonces, en estos casos, precisamente creo que ese trabajo en conjunto, a través de esa Estrategia Nacional de Turismo Sostenible que se tiene que generar, a través de la Estrategia Nacional de Turismo Sostenible de la empresa privada como tal, que la tenemos que ver puntualmente, van a lograr generar esa sinergia para poder ver a una Honduras en los siguientes años cumpliendo con los desafíos y adaptándose a esos cambios que tenemos. Y eso es bien importante, Luis, resaltarlo justamente porque estamos trabajando en dos vías, como te mencionaba Andrés. Una estrategia específicamente para el sector privado, porque son necesidades muy particulares, y también una estrategia nacional de turismo sostenible y cambio climático para país. Y esto también lo estamos haciendo con IHT justamente porque es una estrategia, la última estrategia que tuvimos se venció en el 2021, si mal no recuerdo, y a esta nueva estrategia está bajo un enfoque de cambio climático. La anterior que teníamos era una estrategia bastante enfocada en el producto, como bien lo mencionaban ustedes, de turismo de sol y playa, porque es lo que siempre ha resaltado en nuestro país, pero ya ahora también tenemos nuevos productos turísticos que, como te mencionaba, están más vinculados al tema de naturaleza, al tema de áreas protegidas en tierra firme, y también enfocada en esos lineamientos que tenemos que tomar en cuenta de cambio climático. Y ya como mensaje final, ¿qué recomendaciones pueden dar ustedes a la población en general, a los turistas nacionales, a los turistas extranjeros que nos visitan y a los empresarios para mejorar nuestra capacidad a adaptarnos al cambio climático? Mira, es importante que aquí al final nosotros como empresa privada podemos hacer todo lo que las personas crean que necesitamos hacer para poder adaptarnos a esto. Nosotros podemos proteger las inversiones que tenemos, podemos tratar de que causemos el menor impacto en huella con nuestras operaciones específicamente, podemos capacitar a nuestros colaboradores para que ellos puedan también a la vez hacer extensivo este conocimiento sobre cómo adaptarse al tema del cambio climático y los impactos que tiene sobre la población. Pero eso no va a hacer absolutamente nada si nuestros turistas no entienden que tienen que cambiar su forma de hacer turismo. De hecho, una de las campañas que Canatur ha montado específicamente en este marco de turismo sostenible es haz turismo sin dejar huella. Entonces ahora una de las cosas que es puntualmente de trabajo formal de la empresa privada es empezar a educar al turista. Las comunidades deben de empezar a educar al turista, porque aquí dentro de este tema de cambio climático está muy bien, hay un tema que es muy social. Hay que respetar a las comunidades que estamos llegando a hacer turismo. Hay que respetar también la diversidad que encontramos en esas comunidades y su cultura. Y esto bien importante es ¿por qué? Porque nosotros con temas de turismo podemos hacer que un país salga del subdesarrollo y se convierta en una potencia económica si lo deseamos. Pero también podemos llevar a un país a la debacle completa desde su cultura y sus tradiciones. Y podemos también volver con todos estos efectos negativos que el turismo tiene si no lo hacemos de forma correcta. Entonces, al unísono, yo creo que la empresa privada es la que es ahorita mandada a hacer la comunicación directa con sus turistas, pero a la vez yo creo que las personas que vienen ahorita y que de verdad nos están viendo y nos están escuchando y que van a decidir hacer turismo durante esta temporada de fin de año o que van a decidir hacer turismo en el próximo verano, recuerde que cada gota de agua que usted abre en un hotel no es agua gratis, o sea, es agua que nos cuesta a todos, es agua que le cuesta a una comunidad que cada vez que llega una cantidad grande de turistas, usted deja sin agua a esa población. Y estos son los impactos negativos del turismo que debemos de aprender a adaptarnos con educación correcta, con adaptación correcta del turista a esas comunidades. Si sabemos que hay una temporada de sequía, pues seamos un poquito más a buscar cómo ayudarle a esa empresa y cómo ayudarle a esa comunidad que no sienta que mi presencia en su espacio, en su territorio, pues causa realmente un problema grave. Y la otra situación específicamente, Luis, agradecer esa parte
de cómo podemos ayudar para poder seguir hablando, porque yo creo que espacios como estos son los que deberíamos de estar escuchando en el debate nacional. Deberíamos de estar escuchando ahorita cuánta gente realmente está preparándose para poder salir, porque lo vimos después de COVID. Una de las cosas que fue interesante, el turismo sufrió todo, bien, sufrió toda la debacle que tuvo. Todavía las empresas turísticas nos estamos tratando de recuperar por temas económicos, nos ha costado un montón, pero vemos que una de las salidas más rápidas que tuvo la población para poder recuperarse económicamente precisamente fue también el turismo. Entonces, creemos que aquí tenemos la fuente donde podemos hacer cosas interesantísimas. Lo único que debemos de hacer es entender que esto debe ser una prioridad del país y que dentro de la prioridad del país no solamente la generación económica a través del turismo, sino que también es hacer un turismo completamente responsable. Y creo que como turistas y visitantes también tenemos que ayudarle al empresario. Creo que todos hemos sido testigos cuando visitamos un hotel o un restaurante, como bien lo mencionaba Andrés. Vemos rótulos, vemos rotulación enfocada en educación ambiental, que a veces el simple hecho de que nos diga si la toalla no está en el suelo significa que no necesita ser lavada, pero a veces damos todo eso por sentado y decimos, ay, es solo un mensaje. Realmente sí puede generar un gran cambio, y creo que ahí entra la responsabilidad de los visitantes, de los turistas, por el simple hecho de ir a un restaurante, o sea, el poder respetar los lineamientos que esa empresa me da. Creo que es clave también, porque eso es lo que le ayuda al empresario. Por ejemplo, si estamos en un hotel y no ocupamos el aire, si salimos y lo dejamos encendido, solo eso genera un impacto. Sí sabemos y estamos claros que la única manera de no generar un impacto ambiental es no moviéndonos, pero sí podemos minimizar el impacto que generamos en cada uno de nuestros desplazamientos, nuestro comportamiento, como bien lo mencionaba Andrés. Recordemos que somos los anfitriones, somos los turistas nacionales que también tenemos que dar el ejemplo ante los turistas internacionales, que, como decía Andrés, a veces es al revés, nos educan estando en nuestro propio país. Pero creo que ya en este momento que estamos actualmente en el país con nuestro sector, sí es la hora de empezar a generar cambios, de empezar a hacer nuevas alianzas, empezar a hacer cosas diferentes como empresario, como visitante, como turista. Ok, yo resalto 3 puntos importantes aquí de lo que ustedes acaban de decir. Lo primero es la difusión y acceso a información de las comunidades que reciben a turistas, de los empresarios y del turista en general. Lo segundo es el respeto justamente a esas comunidades, a quienes nos reciben. Tenemos un gran componente de turismo cultural también. Muchos pueblos vivos, muchas culturas en nuestro país. Y lo tercero y último es la importancia del cuidado de nuestros ecosistemas, porque muchos de nuestros atractivos turísticos dependen de la calidad y de la salud de los ecosistemas. Bien, agradecemos a Andrés por acompañarnos nuevamente y a Luis por ser parte de este podcast y por todos los insumos. Y nuevamente a ustedes también por estar atentos a estos podcasts. Les pedimos estar pendiente de los siguientes episodios que vamos a estar desarrollando. Les recordamos que son 9 sectores en los cuales estamos haciendo análisis de vulnerabilidad, entonces todavía nos faltan varios por grabar. Por favor, denle like a nuestras redes sociales y estén pendientes de ellos, porque ahí vamos a estar compartiendo nueva información que tanto nuestro proyecto como las instituciones de gobierno van a estar generando. Y nuevamente recordarles de estar atentos a las fuentes oficiales de comunicación, en especial en este año que se proyecta tener una temporada ciclónica más activa de lo normal. Entonces, siempre ver las redes de comunicación oficiales del gobierno. Muchas gracias y buenas tardes.